Bienvenidos y bienvenidas entonces una vez más a una reunión Buenas noches. en esta oportunidad ya para dedicarnos a lo nuestro, que es el avance de materia, tal como lo habíamos visto. Vamos a empezar con esta dinámica de poder también dar las clases de esta manera para ir reforzando. A modo de preámbulo, mientras sus compañeros siguen incorporándose a la reunión, he notado que todavía hay problemas para subir las tareas a la plataforma. Algunos pareciera que no cumplen la formalidad, de manera que el sistema no lo da por entregada la tarea. Y entonces en el sistema de calificación la mayoría casi está como no entregado, no entregado. Para solucionar este tema hemos ampliado el plazo, a todito le he habilitado para que pudieran hacer su presentación de manera correcta hasta el 20 de junio. Y también informarle que la universidad tiene un sistema virtual que ha incorporado ya hace meses, años incluso, y la carrera de Derecho hemos sido los últimos más bien en acceder a este sistema. Entonces, por ahora estamos en plena capacitación todavía y con seguridad el tema de la educación virtual como modalidad alternativa por ahora es irreversible. Es decir, independientemente de los factores que pudieran darse respecto a que podamos volver a tener clases presenciales, aún así, la educación virtual va a seguir siendo una modalidad, es decir, que ya no nos vamos a deshacer de estos procesos. Porque todos sabemos que si bien ahora tenemos ciertas dificultades, reconocemos que también es una forma de optimizar el trabajo de aprendizaje o de enseñanza. Visto desde ese punto de vista, entonces es necesario que cada uno de ustedes tenga que aprender definitivamente a usar las plataformas y otros medios que van a ser necesarios. Por eso es que no podemos solamente decir no puedo o no he podido. El tema es que tenemos que insistir hasta poder dominar. Hay tutoriales, hay compañeros que saben, entonces entre ustedes tienen que ayudarse para poder superar esta dificultad. En el sistema MOJO también, que es el que va a emplear la universidad, que es el que tiene, los estudiantes igual van a poder, tengo entendido, que acceder para que desde ahí también ustedes hagan su programación de materia y una serie de trámites que por ahora lo hacen de forma presencial. También van a poder observar sus notas, sus calificaciones y todo este proceso. Entonces es un hecho que necesitamos adecuarnos y habituarnos a este sistema. Bien, solamente a modo de comentario, eso. Si alguien necesita referirse al aspecto del manejo de Classroom, de las dificultades, puede hacerlo de manera concisa ahora para que ya podamos empezar nuestro tema. Tienen la palabra. Pueden activar su micrófono, están habilitados para eso. Doctor, buenas noches.
Fuera de conocer ya cómo se suben las prácticas en Classroom, a mí me pasó que la subí, le di entrega y todo, y al día siguiente me salía como si no lo hubiera hecho. Ya, Estaba como a entregar de nuevo. Y parece que es ese problemita porque tengo una sobrina que igual está pasando clases de la Universidad de San Simón y el ujú. mismo problema tuvo. No sé qué es, si se va la señal al momento de la entrega y queda a medias o no, no sé. Ahora lo que hago es verificar 2 veces, porque ya me pasó una vez. Ya. Entonces, de la experiencia siempre uno aprende y lo importante es verificar y asegurarse que el trabajo que uno ha subido corresponde, ¿no es cierto? Porque hay algunos que aparentemente suben archivos, pero cuando uno va a revisar no hay nada y ellos creen que han subido. Bien, vamos a hablar entonces ahora ya del tema número 14. Tienen a la mano su texto, tengan a la mano también su código civil, que algunos van a participar con lecturas. Para ello he preparado algunas diapositivas que las vamos a empezar a compartir. Muy bien, nuestro tema se llama disolución e invalidez de los contratos, parte 2. Y vamos a recordar ahora las clases de invalidez. De acuerdo a lo que estamos estudiando, tenemos 4 formas de invalidez o ineficacia en los contratos. La nulidad, la anulabilidad, la rescisión y la resolución. Muy bien. Para que esto sea participativo, vamos a pedir a un estudiante que pueda participar y nos pueda señalar la invalidez que corresponde al momento de la formación, es decir, que es coetáneo, que se da por causales coetáneas al momento de la formación de los contratos. ¿Alguien se atreve a decir cuáles son? De las 4 que hay acá. La nulidad, doctor. Ya, 1. ¿Cuál más? La anulabilidad y la rescisión. Perfecto. Y La rescisión. muy bien. Entonces, estas 3 clases de invalidez tienen sus causas, se originan coetáneamente a la formación del contrato. Vamos a decir que es una cuestión de efectos estructurales. Al construirse el contrato, estas tienen esos defectos. Y hay una sola, que obviamente ya está ahí a la vista, cuyas causales no se originan al momento de la formación del contrato, es decir, nace como un contrato perfectamente válido. Pero en su ejecución resulta que provienen ciertas causales y a partir de ahí, entonces, queda afectado este contrato. Estamos hablando entonces de la resolución. Sus causales no nacen con la formación del contrato, sino que son causales a lo que la doctrina y nosotros le llamamos sobreviniente. Ahora he preparado un cuadro para que podamos ver ciertas diferencias típicas o estratégicas entre cada una de ellas. No sé si ustedes pueden ver toda la pantalla. Sí, sí se puede. ¿Se puede ver? Se mira. Ya. Y sí, tenemos que arrinconarlo de o sea, minimizar las pantallitas y sí se mira todo. Ya. Ahora sí, miren.
Características fundamentales de las clases de invalidez. Aquí hemos puesto un cuadro de doble entrada. Tenemos el aspecto que vamos a considerar. Vamos a ver acá la clase estamos hablando de las 4 clases: la nulidad, la anulabilidad, la rescisión y la resolución. Ale, estoy pasando clase y trabajando. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver las causas. Por ejemplo, en el primer cuadro tenemos las causas. ¿Cuáles son las causas que afectan o que producen la nulidad? Ahí tenemos, fíjense, inobservancia de los requisitos esenciales para la formación del contrato o vulneración de una norma prohibitiva o imperativa. Entonces, cuando hablamos de la nulidad, estamos hablando de un defecto absoluto, porque precisamente en su formación transgrede normas que son imperativas o no contemplan los requisitos esenciales para la formación del contrato. A ver, Jimena, de acuerdo al artículo 452 del Código Civil, ¿cuáles son los requisitos esenciales para la formación de los contratos? El consentimiento, la causa, la forma. Falta uno. El objeto, el consentimiento, la forma, la causa. ¿Está bien? Pues, son A ver, ¿en 4. orden? El consentimiento de las partes, el objeto, la causa y la forma. Siempre que sea legalmente exigible. Sí. Muy bien, entonces, un contrato que no observe aquello, entonces como consecuencia tiene un defecto absoluto. Pero ahora consideremos el contrato como tal, aunque tiene ese defecto absoluto, sin embargo, cuando procede a su formación, finalmente este va a ir ejecutándose, porque recuerden que la nulidad tiene que ser declarada por un juez. Entonces, independientemente de que es una nulidad absoluta, pero como las partes no lo observan en ese momento, entonces ella doctrinalmente la nulidad se considera aquello que no permite el defecto de fondo, que no permite que un hecho nazca la vida jurídica. Vale decir, parecido a lo inexistente. Pero de acuerdo a lo que nosotros registramos y a la práctica del derecho, entonces estos contratos pueden estar desarrollándose, pero en el momento que sean detectados estos defectos, también pueden ser anulados. Tenemos la anulabilidad. Y fíjense que se da por presencia de vicios de la voluntad o vicios del consentimiento. Falta de consentimiento, incapacidad, error o violencia o dolo. Ahora había una discusión, ¿por qué la falta de consentimiento está considerada causal de anulabilidad y no de nulidad? ¿Cómo podemos entender, siendo el consentimiento un requisito esencial para la formación del contrato, cómo es posible que pudiera aparecer ahora como causal de anulabilidad? De acuerdo a las tareas que hemos ido haciendo, ¿alguien se encontró ya con la explicación de estos motivos?
¿Tiene la palabra? Hola, ¿están en clase? Sí, doctor. ¿Alguien se leyó, se ha compenetrado de por qué la falta de consentimiento opera como causal de anulabilidad y no de nulidad? Tony. Como causal de anulabilidad, porque le permite subsanar, digamos, ¿no? Al quien está directamente involucrado en el contrato y tiene que dar el consentimiento, pues, ¿no? Por eso es causal de anulabilidad. Ya. Muy bien, entonces para entenderle por qué la falta de consentimiento es causal de anulabilidad y no de nulidad, recuerden que el consentimiento es el elemento fundamental en el contrato. Vale decir, cuando se activa el consentimiento, que tiene dos elementos que son la oferta y la aceptación, cuando esto se concretiza, entonces surge el consentimiento y que da nacimiento prácticamente al acto jurídico, al contrato. Como el consentimiento importa voluntad y considerando que el fundamento de los actos jurídicos es la voluntad, entonces por eso es que viene a ser uno de los elementos más importantes en la formación del acto jurídico del contrato en este caso. Pero cuando nuestro código, nuestra legislación lo considera como causal de anulabilidad, hay que entenderlo que en la falta de consentimiento es que, por ejemplo, damos este ejemplo extraído también de la jurisprudencia, cuando un matrimonio, es decir, el esposo con la esposa, cuando en el matrimonio se da lo que son los bienes gananciales, que es el régimen del matrimonio, donde las cosas que se consiguen, así haya trabajado uno u otro, o los dos, las cosas pertenecen a ambos. Y también por mandato expreso de la legislación de familia, establece también que para enajenar, por ejemplo, para transferir un bien de los esposos que sea ganancial, que tenga la categoría de ganancial, se necesita el consentimiento de ambos cónyuges. Entonces, a partir de ahí podemos entenderle por qué la falta de consentimiento es una causal de anulabilidad. Entonces, si uno de los cónyuges transfiere y no está la firma del otro que expresa la manifestación de su consentimiento, entonces ese acto es anulable, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la ley lo está estableciendo ahí, porque hay un vicio, porque de acuerdo a normativa los dos deben dar su consentimiento. Otro ejemplo también que pone la doctrina, la jurisprudencia, sobre todo para entender esta parte, es el mandante o el mandatario, cuyo mandante le ha encargado de que hipoteque, por ejemplo, un inmueble y este sobrepasa su mandato y lo vende, lo transfiere. Entonces ahí el mandante no le ha dado esa potestad. Y si no le ha dado la potestad, significa que su consentimiento no está determinado para que se haga la transferencia. Por lo tanto, él puede demandar también la anulabilidad de ese contrato.
Entonces, un aspecto importante es que en estos hechos de la falta de consentimiento no tenga la presencia de un acto ilícito, sino que sea simplemente un descuido, simplemente de formalidad, vamos a llamarle así, con el cual no se pudiera ejecutar el acto. Cuando entra el tema de ilicitud, el aspecto que aparentemente puede ser anulable, ustedes saben que la ilicitud ya significa atentar contra el orden público, entonces automáticamente tendría que venirse y ser causal de nulidad y no de anulabilidad. Ese aspecto es importante. Entonces, todo lo que tenga que ver con la situación de anulabilidad son situaciones que no ingresan en el campo delictivo o como ilícito. Por error también, ¿no es cierto? Si uno cree que está contratando, haciendo un contrato con alguien que tiene ciertas características y en función a ello da su consentimiento, en función a las características personales, por ejemplo, y resultando que el otro no cumple con ese perfil, entonces automáticamente también ha habido un error en la formación del consentimiento que puede ser anulable, siempre y cuando ese hecho, las características de la persona, haya sido determinante para que la parte afectada haya dado su consentimiento. Por lo expuesto, diremos que la nulidad es un defecto entonces de fondo y que la anulabilidad es un defecto de forma. Cuando decimos de fondo quiere decir que no hay solución, necesariamente hay que invalidarlo el acto. Y ahí nos podemos ya tener en cuenta la otra característica de la nulidad. Como el paso del tiempo no puede hacer legal nada de estas cosas. No podemos establecer que con el paso del tiempo la vulneración a normas imperativas se puedan legalizar. Entonces, por esas características, esto de acá es imprescriptible. ¿Recuerdan? Imprescriptible. Vale decir que nunca, que todo el tiempo hay posibilidades de demandar la nulidad. Mientras que esto, como es un tema de fondo, más bien de forma, que se puede subsanar, entonces esto sí puede prescribir el derecho a accionar, que lo vamos a ver en los cuadros subsiguientes. Ahora, la rescisión. ¿Cuál es la idea clave cuando yo hablo de rescisión de un contrato? ¿Qué debe venirme a la mente para comprender esta figura? Mire, desproporcionalidad en las prestaciones de las partes contratantes. ¿Recuerdan ustedes la justicia conmutativa? Que es aquella que despoja a cada uno de las partes contratantes de todos sus privilegios y lo pone en un plano de igualdad, independientemente de sus méritos o de las circunstancias, de sus cualidades. Entonces, de alguna manera, la justicia conmutativa es el fundamento de esto de acá, de la rescisión. Porque la doctrina considera que debe haber la igualdad en la contraprestación. Nadie debe dar más de lo que recibe, ni recibir menos de lo que da. Sobre el particular, eso habla la teoría tradicional. A modo de comentario,
estuve viendo algunos conferencistas que en esta parte ellos dicen, no es verdad que los negocios jurídicos sean, que las prestaciones en los negocios jurídicos, los contratos sean equivalentes. Eso es falso. Porque siempre las partes hacen un contrato, entendiendo el contrato como el intercambio de bienes o servicios para satisfacer una necesidad. Siempre las partes realizan el contrato con la intención de ganar, de sacar provecho de ese intercambio. Así que si consideramos estos aspectos, dicen ellos, no podemos hablar que las prestaciones deben ser equivalentes. Solamente para dejarles ahí una idea de lo que nuevos doctrinarios, vamos a decir así, o nuevos perspectiva de cómo entender el tema de contrato, hoy salen a relucir. Pero tradicionalmente, como lo hemos visto y como está nuestro código, como está la doctrina, es que los contratos y los actos jurídicos deben mantener la equidad, la proporcionalidad. Así que la rescisión se produce precisamente cuando se verifica una desproporcionalidad, donde el contrato prácticamente, que es el intercambio de bienes para satisfacer necesidades, llega a otro nivel y en vez de satisfacer necesidades, empieza a lesionar a uno de ellos, empieza a hacer un acto totalmente injusto porque una de las partes está en desventaja respecto a la otra. Entonces, cuando eso sucede, la ley establece que hay los mecanismos para poder rescindir ese contrato. Pero debemos entender, en el caso de la rescisión, que esas causales tienen que verificarse también en el acto, en la formación del contrato. Porque no se olviden que estas tres primeras, sus causales son coetáneas al momento de formación. Entonces, cuando se formó el contrato, hubo esa desproporcionalidad. Entonces, la mirada es precisamente al momento de la formación. Y finalmente, la resolución. Ese incumplimiento se da por incumplimiento de la obligación debida en los contratos sinalagmáticos. Aquí es importante entender lo que significa los contratos sinalagmáticos. Algunos directamente le llaman contratos bilaterales. De acuerdo a la teoría, bilateral no es lo mismo que sinalagmático. Sin embargo, el hecho que se lo considere un contrato bilateral como sinalagmático está en que todos los contratos bilaterales son sinalagmáticos. Entonces, por ahí, con ese presupuesto o con esa definición o con ese alcance es que se habla de contratos bilaterales y a la vez se considera que son sinalagmáticos. Y cuando hablamos de sinalagmáticos debemos entender que son de prestaciones recíprocas y simultáneas. Es decir, ambas prestaciones tienen que efectuarse al momento. Y de ahí que la causa de una obligación corresponde a la causa de la otra. O sea, los contratantes entre ellos están obligados a ejecutar instantáneamente las cosas, sus prestaciones. Si ustedes le escucharon el video que yo subí sobre el tema del sinalagma funcional, el expositor dice, hagamos de cuenta que estamos con un acordeón.
para entender el SINAPS.